Bienvenidos a otro de mis vídeos. Voy a resolver en este vídeo el problema de, dadas dos funciones, realizar operaciones básicas con ellas, como pueda ser la suma, la multiplicación y la división, y averiguar el dominio de la función resultante. Bueno, pues para ello una de las cosas que vamos a necesitar van a ser los dominios de las funciones originales. La primera función, el dominio de f, van a ser todos los reales exceptuando el conjunto formado por el número 1, porque en 1 pues nos quedaría 5 dividido entre 1 menos 1, 0, que generaría pues eso, una división entre 0. Y en cuanto a la segunda función, x cuadrado menos 1, el dominio de g van a ser todos los números reales porque se trata de una función polinómica y las operaciones que tiene un polinomio son operaciones que se pueden hacer siempre, ¿no? Potencias, multiplicaciones, sumas, restas. Por tanto, el dominio más general de estas funciones siempre va a ser todos los números reales. Muy bien, en cuanto a cómo se hace la suma, por definición, la suma de dos funciones para un valor de x es igual a el valor de la primera función en x más el valor de la segunda función en x. Con lo cual, pues para averiguar la función suma, lo que tenemos que hacer es sustituir las dos fórmulas y, si podemos, simplificaremos. Vale, pues esto nos llevará a 5 dividido entre x menos 1 más x al cuadrado menos 1. Y esto, aunque en principio se podría dejar así, ¿no? Como función suma de las dos, pues bueno, ya que tenemos fracción más polinomio, vamos a hacer la suma porque al final va a quedar una fracción. Vale, para ello lo mejor es tener en cuenta que x cuadrado menos 1 es lo mismo que x cuadrado menos 1 dividido entre 1, que el mínimo común múltiplo de x cuadrado menos 1 y de 1 es x cuadrado menos 1, y que si yo multiplico en esta fracción numerador y denominador por x menos 1, pues ya el efecto es igualar denominadores. Bien, pues es tan fácil como eso. Así que, venga, tendremos que esto será igual a 5 dividido entre x menos 1 más x cuadrado menos 1 por x menos 1 dividido entre x menos 1, multiplicado por 1 en todo caso. Muy bien, pues esto nos deja, vamos a ver, no sé si me cabrá aquí, esto nos deja 5 dividido entre x menos 1 más, pues tendremos x cuadrado por x cuadrado, x cuadrado por x, x cubo, x cuadrado por menos 1, menos x al cuadrado, menos 1 por x, menos x, y menos 1 por menos 1, más 1. Y eso dividido entre x menos 1. Y al juntar los dos numeradores en 1, ahora que ya se puede hacer la suma, pues aquí lo único que se puede sumar es el 5 con el 1, 6. Con lo cual, esto dejará x al cubo menos x al cuadrado menos x, y luego tendremos pues eso, 5 más 1 más 6, dividido entre x menos 1. Y ya está, esta es la fórmula de la función suma de las dos funciones. En cuanto al dominio, pues vamos a ver, el dominio de la suma de dos funciones, el dominio de f más g, es igual a el dominio de la primera función intersección con el dominio de la segunda función. Es decir, se podrá calcular la función f más g, donde a la vez se puedan calcular la función f y la función g. Bien, pues si vemos a simple vista la intersección del conjunto de todos los reales, exceptuando el 1, con el conjunto de todos los reales, pues es, o sea, los números o elementos comunes al primer conjunto y al segundo, que es lo que es de intersección, ¿no? Los elementos que pertenecen a los dos a la vez, pues serán todos los reales, exceptuando el 1. Y ya lo tenemos. Este sería el dominio y esta sería la fórmula. Vale, paso a, como os he dicho, a un ejemplo de producto, el producto de f por g. Bien, pues esto será lo que vale la función f por g para un valor de x es igual a lo que vale la función f en ese valor de x por lo que vale la función g en ese valor de x. Con lo cual, la operación que tenemos que hacer será 5 dividido entre x menos 1 por
x cuadrado menos 1, que es la fórmula de la segunda función. Bien, y aquí pues sí que habría que intentar multiplicar y simplificar un poco. Para empezar, al igual que antes, x cuadrado menos 1 es lo mismo que x cuadrado menos 1 dividido entre 1. Y para multiplicar dos fracciones ya sabemos que se multiplica en línea numerador de la primera por numerador de la primera. Eso nos dejará 5 por x cuadrado menos 1, que lo dejo indicado porque luego me va a venir bien para simplificar. Y el denominador será x menos 1. Vale, pues como decía, más que realizar esta operación, lo que debemos hacer es ver si factorizando hay algún factor que se nos va. Si tenemos en cuenta que x cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados, escribiéndolo como suma por diferencia, nos quedará que esto es igual a 5 por x más 1 por x menos 1 dividido entre x menos 1. Y como el x menos 1 es un factor que multiplica y divide a la vez, pues se puede tachar. Así que el resultado será 5 por x más 1. O 5x más 5, como prefiramos. De las dos maneras estará bien. Vale, y en cuanto al dominio de la función producto, pues es que es lo mismo. El dominio de la función producto de f por g va a ser igual al dominio de f intersección con el dominio de g. Es decir, para poder calcular el producto de f por g de x, serán los puntos comunes donde se puede calcular f de x y donde se puede calcular g de x, y por tanto a partir de ahí se podrá hacer la multiplicación. Y esto nos dejará todos los reales, exceptuando el 1. Podréis pensar que la fórmula esta, 5 por x más 1, al fin y al cabo se puede calcular en todos los números reales, con lo cual el dominio deberían ser todos los números reales. Pero eso no es así, porque esta operación presupone que existe f de x y g de x. Y cuando existen estas dos cantidades, pero primero tienen que existir, entonces se multiplican y se ve el resultado que nos da. Otra cosa es que, bueno, sabiendo que esta operación se simplifica en esta, y yo quiero calcular lo que vale el producto de f por g en un valor, como el 5, el 6, el que sea, yo en vez de sustituir en esta fórmula, puedo sustituir en esta fórmula y hacer el cálculo más rápido. Eso es perfectamente correcto, pero siempre presuponiendo que, como digo, por separado existe f de x y g de x. Muy bien, pues ya se lo queda el ejemplo de la división de f dividido entre g. Esto es los valores de f de x divididos entre los valores de g de x, y cuidado que aquí en el dominio vamos a tener una restricción añadida, que es que g de x, además de existir, tendrá que ser diferente de 0, porque si no se generará una división entre 0. Bueno, en todo caso esto será 5 dividido entre x menos 1, a su vez dividido entre x al cuadrado menos 1. Y aquí hemos de tener en cuenta que para dividir dos fracciones, para empezar, lo mejor o para dividir fracción entre una expresión, lo mejor es tener las dos expresiones como fracción. Entonces, el denominador lo divido entre 1, y ahora esto es una división de fracciones, y para dividirse se multiplican en cruz. Y eso me lleva a 5 por 1, 5 arriba, y x menos 1 por x cuadrado menos 1 abajo. Y en principio ya está, este es el resultado que da. Si yo quiero desarrollar el producto, que tampoco es que sea necesario, porque pienso que se puede dejar de las dos maneras, factorizado, tampoco está factorizado del todo, pero medio factorizado o desarrollado. Pero bueno, en todo caso, si lo desarrollamos, está aquí hecho de antes, acordaos, será 5 dividido entre x al cubo menos x al cuadrado menos x más 1. Y en cuanto al dominio, el dominio de la función f dividido entre g es igual a el dominio de f intersección con los puntos x pertenecientes a el dominio de g, pero no todos, sino aquellos en los que la g de x es distinta de 0. Es decir, los puntos que no anulan el denominador.
Bueno, pues para empezar, el dominio de f son todos los dos reales, tenemos que quitar el 1, de aquí sabemos que esto ha de ser distinto de 1. Así que el 1 lo tenemos que excluir del dominio y la función g de x, pensad que se puede calcular en todos los números reales, x cuadrado menos 1, porque es un polinomio, pero claro, como ahora va en un denominador, tiene que ser distinta de 0 y eso nos lleva a que tenemos que excluir de esta expresión el menos 1 y el 1, que sabéis perfectamente que al sustituirse aquí dan 0. Por tanto, el dominio van a ser todos los números reales, exceptuando el conjunto formado por el menos 1 y el 1. Ya lo tenemos. Pues bien, espero que os haya gustado y hasta otro.